¿Cómo se sobrevive a la pérdida de un hijo? ¿Cómo se sigue adelante cuando la tragedia se repite una y otra vez? ¿Cómo es posible no quebrarse, no desaparecer cuando la vida se ensaña contigo sin tregua? Y sobre todo, ¿cómo una mujer nacida en la casta más baja en una aldea olvidada por el tiempo termina convirtiéndose en la presidenta del país más poblado del planeta? Esta es la historia de una mujer que no tenía nada, pero lo apostó todo, que fue humillada, invisibilizada, silenciada y que, aún así, se levantó. Su nombre es Draupadi Murmu y su vida es un testimonio de lo que significa resistir. Todo comenzó en 1958 en Uparveda, un pueblo remoto del estado de Odisha al este de la India. Allí, entre chozas de barro y caminos de polvo seco, nació una niña marcada desde el primer aliento. No solo pertenecía a la casta de los intocables, sino a una comunidad aún más relegada, los Adivasi, pueblos tribales indígenas que por siglos ni siquiera habían sido reconocidos como parte del sistema social. Eran los olvidados de los olvidados, sin derechos, sin voz, sin futuro. Su familia vivía en la más absoluta pobreza, sin electricidad, sin agua corriente, sin escuela cercana. Cada mañana, antes de que saliera el sol, la pequeña Draupadi ayudaba a sus padres con las tareas del campo, aserreaba agua, cuidaba el ganado. Y luego caminaba 5 millas descalza hasta la escuela del pueblo más cercano. 5 millas de ida, 5 de vuelta, con hambre, con polvo hasta las rodillas, pero con una determinación que no conocía fronteras. En las noches, mientras el resto dormía, ella leía a la luz de la luna. Nadie en el pueblo entendía por qué se esforzaba tanto. ¿Para qué educarse si uno había nacido para obedecer? Y sin embargo, algo cambió. Un día, un político local escuchó hablar de aquella niña testaruda, flaca, siempre con un libro bajo el brazo. Fue a conocerla, quedó tan impresionado por su inteligencia y su constancia que decidió pagarle los estudios universitarios. Draupadi no lo desaprovechó. Se graduó con honores en la carrera de artes. Era la primera mujer de su comunidad en lograrlo. Una anomalía viviente, un milagro. Pudo haberse quedado en la ciudad, pudo haber escapado de su origen, pero no. Regresó a su tierra y se convirtió en profesora de inglés en una pequeña escuela de Rairangpur. Sus alumnos aún la recuerdan como una maestra estricta pero justa, la que se quedaba después de clases para ayudar a los que no entendían, la que nunca se rendía con nadie. Allí conoció a Shyam Charan Murmu, un empleado bancario de su misma comunidad. Se casaron en una ceremonia sencilla, tribal y tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña. Por un momento, la vida fue buena. Tenía una familia, una vocación, una comunidad que empezaba a verla con respeto. Pero el dolor ajeno seguía doliéndole. Veía a tantos niños sin acceso a la educación, sin un plato de comida, sin esperanza, y eso le carcomía el alma. Entonces, cuando le ofrecieron un puesto en el gobierno del estado de Odisha, no lo dudó. Quería hacer más, y vaya si lo hizo. En el año 2000 fue elegida como miembro de la Asamblea Legislativa. Poco después fue nombrada ministra de Transporte, Comercio y Pesca. Por primera vez, una mujer tribal dirigía sectores enteros del aparato estatal. Aquella niña descalza que una vez fue despreciada por querer aprender, ahora dictaba leyes y políticas públicas. Su ascenso era imparable. Ya se hablaba de ella como posible gobernadora. Incluso en Nueva Delhi, en los pasillos del poder central, su nombre comenzaba a sonar con fuerza. Pero justo cuando todo parecía posible, la tragedia llamó a su puerta. En 2009, su hijo mayor, Laxman, murió en circunstancias nunca aclaradas. Fue un golpe brutal. Draupadi se sumió en una depresión silenciosa. Dejó la política, se cerró al mundo, pero el destino, cruel como pocas veces, no había terminado con ella. Años después perdió a su segundo hijo, Sipun, en un accidente automovilístico. Nadie debería enterrar a sus hijos y ella tuvo que hacerlo 2 veces. Se planteó renunciar a todo, retirarse a un monasterio, ya que no quedaba fuerza, ya no quedaban lágrimas. Pero aún faltaba más. En 2014, su esposo, Shyam, murió de un infarto, devastado por la pérdida de sus hijos, y apenas un año después, su hermano también falleció. En apenas 7 años, Draupadi Murmu lo había perdido casi todo: su familia, su compañero, su mundo. Solo quedaba ella y su hija, Ichret Murmu. ¿Quién podría haberla culpado si se rendía? ¿Quién habría osado a juzgarla si desaparecía en la oscuridad del duelo? Pero no. Algo dentro de ella se negó a morir, algo profundo, algo ancestral. Sentí que Dios me había abandonado, confesó una vez, pero luego entendí que era lo único que me quedaba. Con una fuerza inexplicable volvió a la política. En 2015 fue nombrada gobernadora del estado de Jharkhand. Otra vez fue la primera mujer tribal en ocupar ese puesto. Su gestión fue intachable, cercana a la gente, sensible al dolor de los pobres, defensora incansable de la educación. En cada discurso, en cada acto se percibía el peso de sus pérdidas, pero también la claridad de su propósito.
Su nombre volvió a resonar en todo el país. Ya no era solo una política eficiente, era un símbolo viviente. Una mujer que se había quebrado pero no destruido, que había caído pero también resucitado. En julio de 2022 llegó el momento decisivo. Fue elegida presidenta de la India, la segunda mujer en la historia del país en ocupar ese cargo y la primera perteneciente a una comunidad tribal. Rashtrapati, ese es su título oficial. En sánscrito significa señor del reino, pero esta vez el señor era una señora, una mujer de mirada firme, rostro sereno, voz suave pero contundente. En su discurso inaugural no habló de poder ni de venganza ni de grandeza personal. Habló de su infancia, de sus hijos, de su esposo, de las niñas que caminan descalzas hasta la escuela como ella lo hizo, de las madres que entierran a sus hijos y aún así siguen adelante. Habló sobre todo de esperanza. Hoy su rostro aparece en murales, libros de texto, billetes, reportajes. Es una estrella, una figura glamorosa, sí, pero no por joyas ni pasarelas. Su glamour está en la resiliencia, en la elegancia de quien ha tocado fondo y ha decidido volver a subir. En la dignidad de una mujer que le dijo no al destino que otros habían escrito para ella. En todo el país, miles de niñas adivasi, esas que antes eran obligadas a agachar la cabeza, a callar, a desaparecer, ahora sueñan con ser maestras, ingenieras, abogadas o incluso presidentas. Sueñan con lápices en lugar de herramientas de labranza. Sueñan con hablar en público, no ser silenciadas, porque vieron que una de las suyas, una mujer con su mismo color de piel, su misma historia, su mismo dolor, lo logró. Y si ella pudo abrir esa puerta, ¿por qué no habrían de cruzarla también ellas? Como presidenta, Draupadi ha priorizado la educación en zonas rurales, ha impulsado la construcción de cientos de escuelas y ha promovido la igualdad de oportunidades para comunidades olvidadas. Pero su impacto va mucho más allá de las cifras o los decretos. Su historia, su simple existencia, ya es un acto revolucionario. Ella no nació para gobernar, nació para ser ignorada, pero eligió no aceptarlo. Eligió luchar y esa lucha se convirtió en símbolo, en inspiración, en legado. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que hace que algunas personas sobrevivan a lo insoportable mientras otras se quiebran? ¿Qué le da fuerza a un alma destrozada para seguir caminando? ¿El deber? ¿La fe? ¿El amor? Tal vez nunca lo sabremos del todo, pero lo que sí sabemos es que mientras existan historias como las de Draupadi Murmu, el mundo aún tiene razones para creer. Si este video te dejó con la boca abierta, imagina lo que viene. Dale like si disfrutaste el viaje, comenta qué fue lo que más te impactó, suscríbete para no perderte ninguna historia de lujo y poder y compártelo con alguien que sueña en grande. Aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo. Gracias por estar aquí y recuerda, lo mejor del mundo está por descubrirse. Nos vemos en el próximo video. En esta ocasión me toca despedirme, pero no te preocupes porque pronto volveré con más.